Hola, soy Sofía, y el viernes por la noche, después de servirle una cena de 3 platos a sus padres, mi esposo Mateo me anunció que se había acabado mi vida cómoda a su costa. Esas fueron sus palabras exactas, pronunciadas en la misma sala cuyo pago inicial se hizo con el dinero que me dejó mi abuela. Hay humillaciones que no se sienten como un golpe, sino como un veneno lento que te paraliza por dentro. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia casa, como si todo lo que haces y aportas no valiera absolutamente nada? Antes de contarte el grito que pegó mi suegra en mi cocina 2 días después de esa conversación, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando a una mujer se le acaba la paciencia y empieza a cobrar por sus servicios. Todo comenzó justo después de que sus padres, Elena y Carlos, se fueran. Como cada 2 viernes venían a visitar, lo que en realidad significaba que yo pasaba 6 horas cocinando y limpiando para que Elena pudiera inspeccionar mi casa y soltar comentarios pasivo-agresivos sobre mi hobby de diseño gráfico. Esa noche, el tema fue cómo habíamos logrado comprar una casa tan bonita en un buen suburbio de Miami. Mateo, inflado de orgullo, omitió por completo que el 80% del enganche provino de mi herencia. Apenas la puerta se cerró, se volteó hacia mí con una sonrisa de superioridad y soltó la bomba. Cariño, a partir del próximo pago, tendremos presupuestos separados. Se acabó la vida cómoda a mi costa. Lo dijo esperando que me derrumbara, que le rogara, pero solo sentí un frío glacial recorrer mi espalda. La injusticia de sus palabras me golpeó con la fuerza de una revelación. Yo, que trabajaba hasta las 2 de la mañana en mi tableta para cumplir con las entregas de mis clientes freelance. Yo, que administraba cada centavo de la casa, que hacía las compras, que pagaba las facturas, que decoré y amueblé cada rincón con mi propio dinero y esfuerzo. Yo, que cocinaba religiosamente cada domingo un almuerzo casi de banquete para sus padres, solo para recibir críticas sobre la sal o el punto de la carne. Para él y para ellos, todo ese trabajo era invisible, una simple obligación de esposa. Mi contribución financiera, aunque irregular, era un capricho. Mi herencia, un golpe de suerte que él parecía haber olvidado convenientemente. En ese instante, me di cuenta de que no me veía como su compañera, sino como una empleada de lujo a la que, encima, creía estar subsidiando. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí esa punzada de invisibilidad. Fue nuestro primer almuerzo dominical en esta casa. Había pasado 2 días preparando un lechón asado al estilo cubano, una receta de mi abuela. Estaba tan orgullosa. Cuando Elena lo probó, su único comentario fue: «Está un poco seco. La próxima vez, déjame supervisarte para que te salga bien». Mateo no dijo nada, simplemente siguió comiendo, asintiendo a su madre. Desde ese día, cada domingo se convirtió en una prueba, una evaluación en la que yo nunca obtenía una buena calificación. La cocina, mi espacio creativo, se transformó en un tribunal, y yo en la acusada permanente. La lujosa encimera de cuarzo que elegí y pagué parecía burlarse de mí, testigo mudo de mi esfuerzo no reconocido y mi creciente resentimiento. Así que, cuando Mateo me lanzó esa frase el viernes, esperaba una escena. Podía ver en su postura, en la forma en que apretaba la mandíbula, que se había preparado para una pelea. Estaba listo para mis lágrimas, para mis reclamos, para una noche de drama que terminaría con él sintiéndose magnánimo y poderoso por poner las reglas. Probablemente ya tenía un discurso ensayado sobre responsabilidad financiera y cómo esto era por nuestro bien. Quería verme vulnerable, dependiente, para reafirmar su rol de proveedor y cabeza de familia, un papel que sus padres le recordaban constantemente que debía ejercer. Pero esa noche, la mujer que él creía conocer, la que aguantaba en silencio las críticas y se esforzaba por complacer, simplemente se había evaporado. En su lugar, una calma absoluta se apoderó de mí. No fue una decisión consciente. Fue más bien como si un interruptor se hubiera accionado en mi interior. El dolor y la humillación de los últimos años se cristalizaron en una sola idea, clara y afilada como un diamante. Todo el ruido en mi cabeza se detuvo. Ya no había voces tratando de justificarlo, de entender su punto de vista, de culparme por no ser suficiente. Solo había silencio.
un silencio poderoso y lleno de posibilidades. Lo miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo no vi al hombre del que me enamoré, sino a un extraño que recitaba un guión escrito por su madre. Y en ese silencio encontré mi respuesta. Para su total y absoluta sorpresa, sonreí. No fue una sonrisa forzada ni sarcástica, sino una genuina, casi aliviada. Levanté la vista de mis manos y lo miré directamente, dejando que mi sonrisa se ensanchara. «Excelente idea, mi amor», le dije con un entusiasmo que lo dejó visiblemente desconcertado. «Por fin tendremos claridad financiera. Ya era hora». Su mandíbula casi se desencajó. Parpadeó un par de veces, como si intentara procesar si estaba siendo sarcástica. Pero mi tono era completamente sincero. La guerra que él esperaba no iba a ocurrir. En su lugar, le estaba dando una ovación de pie. Y esa, me di cuenta, era un arma mucho más poderosa que cualquier lágrima. Tomé mi tableta de la mesa de centro, la misma en la que pasaba horas diseñando logotipos y editando videos para mis clientes. La encendí, y el brillo de la pantalla iluminó mi rostro decidido. De hecho, continué, abriendo una aplicación de notas, empecemos de una vez. ¿Qué te parece si hacemos una lista de todos los gastos compartidos y los individuales? Así podemos tener todo listo para el próximo ciclo de pago. Quiero que esto sea justo y transparente para ambos. Su desconcierto se transformó en una especie de pánico mal disimulado. No estaba preparado para mi eficiencia, para mi aceptación radical. Él quería un drama emocional y yo le estaba ofreciendo una reunión de negocios. El poder en la habitación había cambiado de manos y él ni siquiera se había dado cuenta de cómo. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, claramente perturbado por mi reacción inesperada, yo no pegué un ojo. Con mi tableta en el regazo, no estaba diseñando ni trabajando para un cliente. Estaba creando un nuevo tipo de proyecto, mi propio plan de liberación. Hice una lista detallada de cada tarea que realizaba en la casa, desde la planificación de comidas y la compra de víveres, hasta la limpieza profunda y la gestión de las finanzas del hogar. Al lado de cada tarea, busqué en Internet las tarifas promedio de mercado en Miami para esos servicios. Chef personal, ama de llaves, administradora de propiedades, organizadora de eventos. Los números empezaron a sumarse, y la cifra final era asombrosa. Y entonces, mi plan para el almuerzo del domingo comenzó a tomar una forma hermosa y terrible en mi mente. La claridad que él tanto quería estaba a punto de serle servida, pero no de la forma que esperaba. El sábado por la mañana, la casa se sentía extraña, cargada con una electricidad silenciosa. El aire, que usualmente estaba lleno de mis movimientos apurados para limpiar y preparar todo para el fin de semana, ahora estaba quieto. Mateo bajó las escaleras esperando encontrarme en la cocina, probablemente con una expresión de arrepentimiento o tristeza. En cambio, me encontró en el sofá del patio, con una taza de café en la mano, revisando correos de clientes en mi tableta. Me miró, esperando que yo dijera algo, que iniciara la confrontación que él tanto anhelaba. Pero yo solo levanté la vista. Le sonreí levemente y le dije: «Buenos días, amor. Dormí de maravilla». Su rostro fue un poema de confusión. La paz era mi nueva arma, y él no tenía defensa alguna contra ella. No entendía que la mujer que había humillado la noche anterior ya no existía. En su lugar había una estratega que había pasado la noche calculando el precio exacto de su libertad. Durante todo el día intentó provocarme. Hizo comentarios sobre cómo yo debía estar disfrutando mi día libre, como si mis semanas no estuvieran repletas de trabajo hasta la madrugada. Mientras yo estaba concentrada en un diseño, pasó por detrás y dijo: «Qué bueno que tienes tiempo para tus dibujitos». Cada palabra era una pequeña pala cavando más hondo el abismo entre nosotros. Antes esas frases me habrían herido, me habrían hecho sentir culpable o perezosa. Pero ahora cada una era simplemente una línea más en la factura que estaba componiendo en mi mente. Lo escuchaba. Asentía con una serenidad que lo desquiciaba y añadía mentalmente un cargo extra por daño emocional. No se daba cuenta de que ya no estaba hablando con su esposa, sino con una proveedora de servicios a punto de presentar su estado de cuenta. Su arrogancia era el combustible que alimentaba mi fría determinación.
Por la tarde fui al supermercado. Pero no fue la compra habitual de fin de semana, esa que incluía costillas de cerdo para su padre, el vino caro que le gustaba a su madre y todos los ingredientes para un festín. Esta vez, caminé por los pasillos con un propósito diferente. Compré yogur griego para mí, un buen salmón, aguacates, arándanos y el café de especialidad que tanto me gusta. Cada artículo que ponía en el carrito era una declaración de independencia. Al llegar a la caja, pagué con mi propia tarjeta, sintiendo un pequeño pero significativo placer en la transacción. Era la primera vez en mucho tiempo que compraba comida pensando únicamente en mí, en mis gustos, en mi nutrición. Era un acto simple, pero se sentía como el primer paso para reclamar mi propio espacio, no solo en la casa, sino en mi vida. Al volver, mientras guardaba mis compras, no pude evitar detenerme a mirar la cocina. Esa cocina de ensueño, con su isla de cuarzo blanco veteado y sus electrodomésticos de acero inoxidable, era mi orgullo. Yo las había diseñado. Había elegido cada detalle, desde los tiradores de los gabinetes hasta la iluminación. Y lo más importante, la había pagado con una parte considerable del dinero que me dejó mi abuela. Recordé sus palabras cuando me entregó los documentos de la herencia. Para que construyas tu independencia, mija, no la de nadie más. En ese momento sentí una punzada de culpa por haber traicionado su deseo, por haber permitido que mi inversión se convirtiera en el escenario de mi propia servidumbre. Pero esa culpa se transformó rápidamente en una resolución de acero. Iba a honrar su memoria y esta cocina sería el lugar donde mi independencia renacería. Hubo un momento, mientras el sol se ponía el sábado por la tarde, en que la duda intentó colarse. Me senté en el porche, viendo los colores del cielo de Miami, y me pregunté si estaba siendo demasiado drástica. Quizás debería hablar con él, intentar una vez más hacerle entender mi punto de vista. Pero entonces, como un fantasma, apareció el recuerdo de la Navidad pasada. Había pasado 3 días cocinando para 20 personas de su familia. Al final de la noche, exhausta pero satisfecha, escuché a Elena decirle a su hermana en voz baja: «Pobre Mateo, trabaja tanto para que Sofía pueda pasar el día jugando a la casita». Nadie me defendió. Mateo, que estaba a su lado, solo sonrió. Ese recuerdo borró cualquier atisbo de duda. No, no estaba siendo drástica, estaba siendo justa, estaba, por fin, poniéndome a mí primero. La cena del sábado fue un evento surrealista. Pedí una ensalada de un restaurante cercano, solo para mí. Mateo me miró, esperando que le ofreciera, pero no lo hice. Se levantó en silencio y se preparó un sándwich de jamón y queso con el pan más viejo que encontró en la despensa. Comimos en un silencio denso, interrumpido solo por el sonido de nuestros cubiertos. Él esperaba que yo cediera, que el silencio me resultara insoportable y rompiera a llorar o a gritar. Pero yo estaba tranquila, disfrutando cada bocado de mi ensalada, saboreando el gusto de la autoafirmación. Él había querido presupuestos separados, reglas claras, y yo se las estaba dando. No se daba cuenta de que su intento de controlarme me había liberado. La jaula que había construido para mí se había abierto y yo estaba aprendiendo a volar de nuevo, dentro de mi propia casa. El domingo por la mañana llegó con una calma ominosa. Me desperté temprano, como siempre, pero en lugar de correr a la cocina para empezar a marinar la carne o a preparar la masa para el postre, me preparé una taza de té y me senté a leer en el patio. El sol de la Florida empezaba a calentar, y el silencio de la casa era absoluto. No había ruido de ollas, ni el aroma a ajo y cebolla sofriéndose. Solo el canto de los pájaros y el suave murmullo de la brisa. Por primera vez en años, un domingo por la mañana, no se sentía como el comienzo de una jornada de trabajo no remunerado, sino como lo que debía ser. Un día de descanso. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La paz de quien sabe que está a punto de reclamar lo que es suyo. Mateo bajó alrededor de las 9. Su mirada recorrió la cocina impecable y vacía, y una arruga de preocupación apareció en su frente. «No, ¿no vas a empezar a cocinar? Mis padres llegan para la 1». Su voz sonaba casi infantil, como un niño que teme que le hayan cancelado su fiesta de cumpleaños.
Lo miré por encima de mi libro y con la mayor naturalidad del mundo le respondí. No, mi amor. Los almuerzos dominicales eran parte de mis servicios de administración del hogar. Como ahora tenemos presupuestos separados, ese servicio tiene un costo. Si quieres contratarme, podemos discutir las tarifas. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego a una ira contenida. Pude ver los engranajes en su cabeza girando furiosamente, tratando de encontrar una respuesta, una forma de recuperar el control. Pero yo ya no jugaba su juego. Unos minutos después, su teléfono sonó. Era Elena, por supuesto. Lo escuché hablar en voz baja y tensa desde la sala. Sí, mamá. ¿Todo bien? Sí, claro. A la 1. No. Hoy es algo más sencillo. Una sorpresa. Escuché la falsedad en su voz, el pánico apenas disimulado mientras intentaba mantener las apariencias frente a su madre. Él, que siempre se jactaba de tener todo bajo control, de ser el proveedor y el jefe de su hogar, ahora estaba atrapado en una red de su propia creación. Colgó el teléfono y me miró con una furia que nunca antes había visto. Arregla esto, Sofía, ahora. Su tono ya no era de superioridad, sino de desesperación, pero yo simplemente negué con la cabeza. Lo siento, Mateo, las reglas las pusiste tú. Con una calma que me sorprendió a mí misma, tomé mi tableta, la misma que él despreciaba como mi juguete de dibujitos. Abrí la aplicación de hojas de cálculo donde había detallado mi plan la noche del viernes. Creé un nuevo documento, con un diseño limpio y profesional, como si fuera para uno de mis mejores clientes. En el encabezado escribí: factura de servicios culinarios y de anfitrionía. Comencé a desglosar los costos, planificación del menú, compra de ingredientes de alta calidad, preparación y cocción estimado en 6 horas a tarifa de chef privado, servicio de mesa y limpieza posterior. Cada línea tenía un valor monetario basado en tarifas reales del mercado de Miami. El total era una cifra hermosa, redonda y absolutamente justa. La herramienta de mi hobby se había convertido en mi instrumento de justicia. Mientras el reloj se acercaba a la 1 de la tarde, me dirigí al refrigerador. Saqué el salmón, los aguacates y las verduras que había comprado para mí. Con una tranquilidad metódica, comencé a preparar mi propio almuerzo. Al mismo tiempo, tomé un rollo de etiquetas y un marcador. Abrí el yogur griego y le puse una etiqueta: propiedad de Sofía. Hice lo mismo con mi café, mis frutas, mi botella de vino. Era un acto pequeño, casi ridículo, pero simbólicamente poderoso. Estaba trazando una línea, no solo en la nevera, sino en nuestra vida. Él quería separación y yo se la estaba dando de la forma más visual y literal posible. Podía escuchar su caminar ansioso en la sala de estar, el sonido de sus pasos marcando el tiempo hasta la inevitable colisión. El timbre de la puerta estaba a punto de sonar, y yo estaba lista. El espectáculo estaba por comenzar. El timbre sonó a la 1 en punto. Un sonido agudo y penetrante que cortó el silencio tenso de la casa como un cuchillo. Cada vibración pareció recorrer mi espina dorsal, no con miedo, sino con una extraña y electrizante anticipación. Era la señal, el momento por el que había estado preparándome mentalmente durante las últimas 36 horas. Vi a Mateo saltar del sofá como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Su rostro, pálido y sudoroso, era un mapa de pánico. Corrió hacia la puerta, alisándose la camisa y tratando de componer una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Iba a representar la farsa de la familia feliz, el hombre a cargo de su castillo, sin saber que los cimientos estaban a punto de derrumbarse. Y yo, desde la tranquilidad de mi patio, me sentía como la directora de una obra cuyo acto final estaba por comenzar, con él como el involuntario protagonista trágico. Abrió la puerta y la transformación fue instantánea. Su voz se volvió sonora y alegre, un tono falso que yo conocía demasiado bien. «Mamá, papá, bienvenidos, pasen, pasen». Elena y Carlos entraron con la familiaridad de quienes se sienten dueños del lugar. Elena, vestida con un traje de lino blanco impecable que probablemente costaba más que mi última factura de diseño, me buscó con la mirada y al no encontrarme, arrugó la nariz. Qué raro», dijo en voz alta, dirigiéndose a nadie en particular. «Hoy no huele a nada.
Usualmente el olor a cerdo asado nos recibe desde la entrada. Carlos, como siempre, permaneció en silencio, pero sus ojos inquisitivos recorrían el salón, notando la extraña quietud, la ausencia de la actividad frenética que siempre precedía su llegada. La primera piedra había sido lanzada, y yo ni siquiera había tenido que moverme. Mateo, sudando visiblemente, intentó desviar su atención. Es que hoy quise darles una sorpresa. Algo diferente. ¿Por qué no se sientan en la sala? Les sirvo algo de tomar. ¿Un vino? ¿Un whisky? Su intento de ser el anfitrión perfecto era patético. Nunca servía las bebidas. Esa siempre había sido mi tarea. Elena lo ignoró por completo, dejando su bolso de diseñador sobre el sofá que yo había elegido y pagado. Su misión era clara y no se desviaría por una copa de vino. Primero voy a la cocina a ver en qué puedo ayudar a Sofía. Seguramente está abrumada con la sorpresa que preparó. La palabra sorpresa goteaba sarcasmo. Para ella yo era incapaz de hacer nada bien sin su supervisión, y estaba ansiosa por encontrar el fallo, por señalar mi incompetencia para reafirmar su propio valor. Con la determinación de un general inspeccionando sus tropas, Elena se dirigió hacia la cocina. Mateo intentó interceptarla, poniendo una mano en su brazo. «Mamá, de verdad, no hace falta. Yo me encargo». Pero ella lo apartó con un gesto impaciente, como si fuera un niño molesto. «No seas tonto, Mateo. Conozco a tu esposa. Necesita ayuda». Y con eso enfiló por el pasillo. Desde mi asiento en el patio, a través de la puerta de cristal, tenía una vista perfecta del teatro de operaciones. Vi la espalda rígida de Mateo, la impotencia en sus hombros caídos. No me sentí mal por él. Me sentí extrañamente reivindicada. Él había desatado esta tormenta con su arrogancia, y ahora iba a tener que enfrentarse a los vientos huracanados de su propia madre. La calma que sentía era casi sobrenatural. Era la calma de saber que, por primera vez, yo tenía el control absoluto del guión. Fuera entonces, en ese breve instante antes del cataclismo, cuando escuché la frase que borró cualquier vestigio de duda que pudiera quedar en mi corazón. Carlos, que se había quedado rezagado en la entrada, se acercó a su hijo y le preguntó en voz baja: «¿Está todo bien, hijo? Pareces nervioso». La respuesta de Mateo fue un susurro sibilante, cargado de veneno y desprecio, que llegó hasta mis oídos con una claridad devastadora. «No es nada, papá. Solo Sofía, que está haciendo uno de sus dramas. Tuve que ponerle un alto con el tema del dinero. Ya se le pasará cuando se dé cuenta de que no puede vivir sin mi tarjeta de crédito». Cada palabra fue un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. No era un malentendido. No era una discusión. Era la pura y simple convicción de que yo era una carga, una parásita. Y en ese momento, mi plan dejó de ser una lección y se convirtió en una sentencia. Elena entró en la cocina. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Podía imaginar perfectamente la escena, sus ojos recorriendo las superficies de cuarzo vacías y relucientes, el fregadero de acero inoxidable seco y sin un solo plato, la estufa fría, los gabinetes cerrados. Un espacio impoluto, perfecto, pero sin vida. Una cocina de revista, no el centro de operaciones de un festín dominical. Esperaba el olor a especias, el calor del horno, el sonido de una olla burbujeando. En su lugar, encontró el silencio estéril de una promesa rota. Pude sentir su confusión inicial, la búsqueda de una explicación lógica. Quizás la comida estaba en el horno del patio, quizás todo estaba listo y yo solo estaba esperando el momento para servir. Pero la absoluta quietud del lugar debió empezar a carcomer esa lógica. Y entonces llegó. El grito. No fue un chillido de sorpresa, sino un alarido de pura e indignada furia. Un sonido gutural que rasgó el aire y pareció hacer vibrar las paredes de la casa. Era el grito de una reina cuyo decreto había sido desafiado, de una matriarca cuyo tributo no había sido entregado. Inmediatamente escuché los pasos apresurados de Mateo y Carlos corriendo hacia la fuente del escándalo. Entraron en la cocina para encontrar a Elena de pie, en medio del suelo de baldosas que yo había elegido, con el rostro enrojecido y un dedo tembloroso apuntando a la nevera.
Su expresión era una mezcla de incredulidad y rabia, como si hubiera descubierto una traición de Estado en lugar de una cocina vacía. El espectáculo había alcanzado su primer clímax. El rostro de Mateo se descompuso. Pasó de la confusión al pánico y luego a una ira fría cuando sus ojos finalmente me encontraron. Yo estaba de pie en el umbral de la puerta del patio, observando la escena con una serenidad que debió parecerle inhumana. En mis manos sostenía mi tableta, mi herramienta de trabajo, mi juguete de dibujitos. La pantalla estaba encendida, emitiendo un suave resplandor. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar. Carlos miraba de su esposa a su hijo y luego a mí, tratando de armar el rompecabezas. Pero Elena no necesitaba más piezas. Para ella, el culpable estaba claro. Sus ojos, pequeños y oscuros, se clavaron en los míos, ardiendo con una furia que prometía una guerra sin cuartel. Sabía que estaba a punto de enfrentar la ira de una mujer que nunca en su vida había escuchado la palabra no. Antes de que Mateo pudiera balbucear una excusa o Carlos pudiera pedir una explicación, Elena recuperó el aliento y su voz cortó el aire como un látigo. ¿Se puede saber qué significa esto, Sofía?, espetó, su tono goteando desprecio. ¿Es algún tipo de broma de mal gusto? Son la 1:15. ¿Dónde está el almuerzo que se supone que debías preparar? La forma en que enfatizó el debías lo dejó claro. Para ella, yo no era familia, era personal de servicio. Era una obligación, un deber que yo había incumplido de manera flagrante. No preguntó si yo estaba bien, si había pasado algo. Su única preocupación era su comida, su rutina, su derecho a ser servida en mi casa. Estaba tan segura de su posición, de su poder sobre mí, que ni siquiera consideró la posibilidad de que yo tuviera una razón. Sin decir una palabra, di un paso adelante. El silencio en la cocina era absoluto, roto solo por la respiración agitada de Elena. Levanté la tableta, girando la pantalla hacia ellos. El documento que había preparado con tanto esmero la noche del viernes brillaba con una claridad profesional. En la parte superior, en una tipografía elegante que yo misma había diseñado, el título era inequívoco: Factura de servicios, almuerzo dominical. Dejé que la imagen se asentara, que sus cerebros procesaran la incongruencia de la situación. Vi la confusión en el rostro de Carlos, la furia en el de Elena transformarse en un desconcierto absoluto, y el terror puro y desnudo en los ojos de Mateo. Él, y solo él, entendió de inmediato. Había querido claridad financiera, y yo se la estaba sirviendo en una bandeja digital. Con una calma glacial mantuve la tableta en alto, permitiendo que la luz de la pantalla iluminara sus rostros descompuestos. El silencio en la cocina era tan pesado que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. Carlos parpadeaba, como si intentara ajustar el enfoque de sus ojos a una realidad que no comprendía. Elena, por su parte, había pasado de la furia al más puro y absoluto desconcierto. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, sin que ningún sonido saliera. Pero fue la cara de Mateo la que guardaré para siempre en mi memoria. El color había desaparecido de su rostro, dejándolo con un tono ceroso, enfermizo. Sus ojos, fijos en la pantalla, no reflejaban ira, sino el terror desnudo de un hombre que ve cómo el castillo de naipes que ha construido con tanto esmero se viene abajo por un simple soplo de verdad. Elena fue la primera en encontrar su voz, y lo hizo con una carcajada. No fue una risa de alegría, sino un sonido áspero, forzado, un intento desesperado por desarmar la situación y devolverla a un terreno que ella pudiera controlar. ¡Ay, por favor, Sofía! ¡Qué ocurrencia tan graciosa! Ya, deja el teatrito, apaga esa cosa y dinos qué es lo que de verdad has preparado para comer. Seguramente lo tienes escondido para darnos una sorpresa. Se acercó para darme una palmadita condescendiente en el brazo, tratando de tratarme como a una niña caprichosa. Pero yo no me moví, mantuve mi postura y su mano cayó en el aire encontrando solo espacio vacío. La sonrisa se congeló en sus labios cuando se dio cuenta de que yo no estaba jugando. No es una broma, Elena, es una propuesta de negocio, respondí, mi voz sonando extrañamente ajena, como si perteneciera a una ejecutiva en una sala de juntas y no a mí, en mi propia cocina.
Como Mateo sugirió el viernes, hemos implementado una separación total de presupuestos. Y dado que el servicio de catering para eventos familiares no estaba estipulado en nuestro acuerdo original, ahora se factura por separado. La tarifa de 350 incluye la planificación del menú, la compra de ingredientes de primera calidad, 6 horas de mano de obra culinaria a la tarifa estándar de un chef privado en Miami, el servicio y la limpieza posterior. Es un precio bastante competitivo, de hecho. Cada palabra era precisa, deliberada, despojada de cualquier emoción. Estaba hablando su idioma, el del dinero, el de las transacciones, el del valor cuantificable. Fue entonces cuando Mateo reaccionó, no con palabras, sino con un movimiento brusco y violento. Se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme la tableta de las manos como si al destruir el dispositivo pudiera borrar la realidad que mostraba. ¡Se acabó, Sofía! ¡Dame esa cosa! ¿Qué crees que estás haciendo? Nos estás poniendo en ridículo delante de mis padres. Su voz era un gruñido bajo, cargado de una furia impotente. Pero yo había anticipado su movimiento. Con un simple paso hacia atrás, saqué la tableta de su alcance. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo, sin vacilación. La mujer que se habría encogido ante su ira ya no existía. En su lugar, había una calma de acero que pareció descolocarlo aún más que mi factura. ¿Ridículo? Repetí, mi voz baja pero cortante, resonando en el silencio tenso. Déjame explicarte lo que es ridículo, Mateo. Ridículo es que tú, en esta misma sala, me dijeras que se había acabado mi vida cómoda a tu costa. ¿Sabes qué más es ridículo? Que lo dijeras de pie sobre un suelo cuya instalación pagué yo, en una cocina cuyos electrodomésticos compré con mi dinero, dentro de una casa cuyo enganche del 80% provino directamente de la herencia de mi abuela. Hice una pausa, dejando que cada palabra aterrizara con el peso de un martillo. Esto no es ridículo, Mateo. Esto es una auditoría, una que tú mismo pediste. El impacto de mis palabras fue visible. Carlos dio un paso atrás mirando a su hijo con una expresión indescifrable. La narrativa del hijo exitoso que mantiene a su esposa artista acababa de ser hecha añicos. Un silencio sepulcral llenó la habitación. La mención explícita de la herencia era un tabú, un hecho conocido pero nunca discutido, porque contradecía la historia de éxito que ellos habían construido alrededor de Mateo. Elena me miró con un odio renovado. Ya no era solo una nuera insolente, era una amenaza existencial a la imagen de su familia. ¡Qué descaro!, siseó, recuperando parte de su compostura combativa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te abrimos las puertas de nuestra familia, te dimos un apellido, un lugar. Eres una ingrata, una víbora malagradecida. Intentaba usar sus armas de siempre, la culpa, la vergüenza, el supuesto estatus que me habían conferido. Pero esas balas ya no me hacían daño. Mi chaleco antibalas estaba hecho de verdad y de respeto propio. Ignorando por completo su diatriba, me di la vuelta con una lentitud deliberada. Caminé hacia el refrigerador, el mismo que contenía mis alimentos, cuidadosamente etiquetados. Lo abrí, y la luz interior iluminó las etiquetas con mi nombre, un pequeño ejército de recordatorios de mi nueva independencia. Tomé una botella de agua mineral con gas, una de las caras que a Mateo siempre le parecía un gasto innecesario. La abrí, y el siseo del gas pareció anormalmente fuerte en la cocina silenciosa. Bebí un sorbo largo y refrescante, sin apartar la vista de ellos. Fue un acto simple, mundano, pero el mensaje era inequívoco. Este es mi espacio, estas son mis cosas, y yo decido. No necesitaba gritar ni discutir. Mi tranquilidad era mi declaración de guerra. La visión de mi calma, de mi control absoluto de la situación, pareció quebrar algo dentro de Mateo. Su rostro se contrajo en una máscara de furia y humillación. Había perdido el control del guión, del público y de la protagonista. Desesperado por recuperarlo, recurrió a la única herramienta que le quedaba, la amenaza. «Esto se termina aquí y ahora, Sofía», dijo, su voz temblando de rabia. «O apagas esa estúpida tableta, te disculpas con mis padres por este circo y te pones a hacer algo de comer, o te juro que recoges tus cosas y te largas de mi casa. Ahora mismo».
La palabra mí resonó en el aire, su último y patético intento de reafirmar una autoridad que ya no poseía. Me giré para enfrentarlo por completo, la botella de agua todavía en mi mano, fría como mi resolución. Una pequeña sonrisa, no de alegría, sino de una certeza absoluta, se dibujó en mis labios. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez amé y que ahora solo reflejaban la imagen de un extraño asustado. Dejé que su amenaza flotara en el aire un segundo más antes de destrozarla. Permíteme corregirte un detalle, Mateo, dije, mi voz tan tranquila y afilada como un bisturí. No es tu casa, es, en su mayor parte, mi casa. Legalmente, el dinero de mi herencia está documentado en la compra. Así que, si alguien va a recoger sus cosas y largarse, te aseguro que no seré yo. Dejé caer esa verdad en medio de la cocina como si fuera una granada. El silencio que siguió fue el de la detonación. Vi la comprensión, lenta y horrible, amanecer en los rostros de Elena y Carlos. Se dieron cuenta de que no estaban tratando con una esposa rebelde, sino con la propietaria mayoritaria del inmueble en el que se encontraban. Mateo se quedó sin palabras, su amenaza hecha polvo a sus pies. La dinámica de poder no solo había cambiado, se había invertido por completo. Así que, continué, dando un último sorbo a mi agua, la oferta sigue en pie. ¿350 por el almuerzo? ¿O prefieren que empecemos a discutir los términos de un contrato de alquiler? Puedo redactar uno ahora mismo. También es un servicio facturable, por supuesto. La onda expansiva de mis palabras pareció absorber todo el aire de la cocina. El silencio que siguió no fue vacío, sino denso, cargado de la realidad que acababa de desatar. Elena me miraba con los ojos desorbitados, su rostro pasando por una gama de emociones que iban desde la incredulidad más absoluta hasta una furia tan profunda que parecía no encontrar una salida vocal. Carlos, por otro lado, se había quedado completamente inmóvil, su mirada fija en mí, pero era una mirada diferente, analítica, como si estuviera recalculando una inversión que había salido terriblemente mal. Pero la imagen más devastadora era la de Mateo. Estaba pálido, casi translúcido, como si mi revelación no solo hubiera destruido su argumento, sino que hubiera drenado la vida misma de su cuerpo. Se quedó allí, en medio de mi cocina, como un fantasma en su propio desastre. Elena fue la primera en explotar, como era de esperar, pero su ira ya no tenía la fuerza de antes. Era el estallido de una tormenta que ya ha perdido su ojo. «Eres una manipuladora, una víbora mentirosa», siseó, aunque su voz carecía de la convicción de antes. «¿Cómo te atreves a hablarnos de dinero, de contratos? Esta es la casa de mi hijo. Le has llenado la cabeza de veneno». Intentaba aferrarse a la vieja narrativa, al guión en el que ella era la reina y yo la sirvienta desagradecida. Pero las palabras sonaban huecas, desesperadas. Estaba disparando balas de fogueo a una fortaleza que ella misma no sabía que existía. Su poder, basado en la vergüenza y la obligación, se había evaporado en el momento en que presenté los hechos fríos y duros de la realidad financiera. Ignoré a Elena por completo. Mi objetivo ya no era ella. Me giré hacia su esposo, el silencioso pilar de su autoridad. Lo miré directamente a los ojos, con una calma que sentía nacer desde lo más profundo de mi ser. «Carlos», dije, mi voz firme y clara, «usted es un hombre de negocios. Entiende de activos, de pasivos, de retorno de inversión. Mi abuela me dejó una herencia. Con ese dinero pagué el 80% del enganche de esta propiedad. Mateo aportó el 20% y su salario cubre una parte de la hipoteca, así como mis ingresos como diseñadora cubren otra parte y la totalidad de los servicios y el mantenimiento. ¿Le parece a usted, como hombre de números, que es una transacción justa que la socia mayoritaria de este activo sea tratada como una empleada no remunerada?» Desglosé la situación en el único idioma que sabía que él respetaría, el de los negocios. Carlos no respondió de inmediato. Su mirada se desvió de mí hacia su hijo, y por un instante vi una fugaz expresión de decepción cruzar su rostro. Luego miró a su esposa, cuya cara estaba contraída en una mueca de rabia impotente. Finalmente sus ojos volvieron a mí. No había calidez en ellos, pero tampoco había desdén. Había algo nuevo, una evaluación fría, casi un atisbo de respeto a regañadientes.
No dijo una palabra, pero su silencio fue la respuesta más elocuente de todas. En el tribunal de la lógica y los hechos, el caso estaba cerrado. Había perdido a su hijo no por mi culpa, sino por la mala gestión de su propio activo más preciado, su matrimonio. Su silencio no era una victoria para mí, era una sentencia para Mateo. Fue ese silencio paterno, esa tácita admisión de mi argumento, lo que finalmente quebró a Mateo. Se desinfló como un globo, toda la arrogancia y la furia reemplazadas por una desolación abyecta. Se pasó las manos por el pelo, evitando mi mirada, evitando la de todos. «Ya basta, Sofía», susurró, su voz rota y apenas audible. «Ganaste. ¿Eso es lo que querías escuchar? Ganaste. Arruinaste el domingo. Lo arruinaste todo». No era una disculpa. Era la acusación de un niño culpando a otro por romper un juguete que él mismo había destrozado. Me culpaba a mí por exponer la verdad, no a sí mismo por haber creado la mentira en la que vivíamos. Para él, mi acto de autoafirmación era un acto de destrucción. Negué lentamente con la cabeza, una tristeza genuina apoderándose de mí por un momento. Yo no arruiné nada, Mateo. Yo solo puse un espejo frente a nosotros. Lo que viste en el reflejo ya estaba ahí, roto desde hace mucho tiempo. La única diferencia es que hoy decidí dejar de fingir que no veía las grietas. Con una calma casi ceremonial, caminé hacia la isla de la cocina y coloqué mi tableta sobre la encimera de cuarzo. El arma de Chekhov de mi pequeña revolución, la herramienta de mi trabajo que él tanto despreciaba, ahora descansaba inerte, su propósito cumplido. El documento de la factura seguía brillando en la pantalla, un epitafio digital para nuestro matrimonio tal como lo conocíamos. Saqué mi teléfono del bolsillo. «Y ya que insisten en que todo se trata de negocios», dije mirando a Elena, «permítanme hacer un último gesto comercial». Marqué un número de memoria. La voz al otro lado respondió de inmediato. «Buenas tardes, el cielo. ¿En qué puedo ayudarle?» Mi tono era ligero, profesional. «Hola, buenas tardes. Quisiera confirmar una reservación para el almuerzo, para 3 personas. A nombre de Elena...» «Sí, así es. ¿Podría ser en la terraza, si es posible?» «Maravilloso. Muchas gracias». Colgué y levanté la vista hacia mis suegros, cuyos rostros eran un lienzo de pura confusión. «Les he reservado una mesa en uno de los mejores restaurantes de Coral Gables. Es un regalo de mi parte. Por favor, acéptenlo como una indemnización por las molestias y por el servicio de catering no prestado el día de hoy». No era un gesto de paz, era un gesto de poder, un despido elegante. La reacción fue un silencio atónito. La audacia del gesto los dejó completamente desarmados. Les estaba ofreciendo lujo, el mismo tipo de estatus con el que intentaban humillarme, pero se lo estaba dando desde una posición de poder, como un jefe que le da una tarjeta de regalo a un empleado descontento. Elena abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carlos me miraba con esa misma expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y, extrañamente, casi diversión. Mateo, por su parte, pareció encogerse aún más. Había sido humillado no con gritos ni insultos, sino con una eficiencia corporativa y una generosidad calculada que lo dejaba sin ningún lugar a donde ir, sin ningún argumento que esgrimir. Había sido superado en su propio juego de poder y estatus. «No, no vamos a ir a ninguna parte», balbuceó Elena buscando el apoyo de su esposo. «Carlos, por el amor de Dios, dile algo, haz algo». Pero por primera vez, en todos los años que los conocía, Carlos no secundó a su esposa. Sacudió la cabeza lentamente, con una finalidad que me sorprendió. Miró a Elena con una expresión cansada y dijo, con una voz tranquila pero inamovible: «Vámonos, Elena. Creo que Sofía ha sido perfectamente clara». Fue un golpe de gracia. El patriarca de la familia, el juez silencioso, había emitido su veredicto. Y no estaba a favor de su propia sangre. Había elegido la lógica sobre la lealtad ciega, la realidad sobre la farsa familiar. La derrota en el rostro de Elena fue total, traicionada por su hijo, que no supo defender el honor familiar, y ahora abandonada por su esposo, que se negaba a pelear una batalla perdida, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Con movimientos rígidos y torpes recogió su bolso de diseñador del sofá,
un símbolo ahora patético de su estatus perdido. No me dirigió ni una sola mirada. Pasó junto a mí como si yo no existiera y se dirigió directamente a la puerta principal. Carlos la siguió, pero se detuvo en el umbral de la cocina. Se giró, me miró fijamente por un largo segundo y luego me dio un leve, casi imperceptible, asentimiento con la cabeza. No fue una disculpa, ni una aprobación. Fue un reconocimiento, de igual a igual. Y luego se fue, cerrando la puerta detrás de él con un sonido suave y definitivo. El eco del cierre de la puerta se quedó flotando en el aire, marcando el final de un acto y el comienzo de otro mucho más incierto. Ahora solo quedábamos Mateo y yo en la casa silenciosa. Él no se había movido de su sitio en medio de la cocina. Estaba de pie, con los hombros hundidos, mirando el espacio vacío que sus padres acababan de dejar. Finalmente levantó la cabeza y me miró. En sus ojos ya no había ira, solo un vasto y aterrador océano de confusión, de pérdida y de un incipiente entendimiento de la magnitud de lo que acababa de suceder. La guerra con sus padres había terminado en una rendición incondicional, pero la guerra por nuestro futuro, por lo que quedaba de nosotros, apenas estaba comenzando. Y en el silencio de mi cocina, por primera vez, yo estaba lista para ella. Mateo se quedó en medio de la cocina, una estatua de sal en las ruinas de su propio reino. El silencio que dejaron sus padres era más pesado y acusador que cualquier grito. Lo observé por un momento, esperando una explosión, una disculpa, cualquier cosa que rompiera la quietud. Pero no dijo nada. Simplemente se sentó en uno de los taburetes de la isla, el mismo lugar desde donde me había lanzado su ultimátum 2 noches antes, y apoyó la cabeza entre las manos. No había ira en su postura, solo el peso aplastante de una derrota total, y en ese momento no sentí triunfo ni satisfacción. Sentí un vacío profundo, la confirmación final de que el hombre del que me había enamorado ya no existía. Si es que alguna vez lo había hecho. Era un extraño sentado en mi cocina, lamentando no la pérdida de su esposa, sino la de su audiencia. Esa noche no hubo más palabras. Tomé mi almohada y un edredón y me instalé en la habitación de invitados, la que usaba como mi oficina en casa. El acto de cerrar esa puerta fue más definitivo que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Era una barrera física que representaba la barrera emocional que él había construido durante años. A la mañana siguiente, cuando bajé, él ya se había ido a trabajar. Sobre la encimera de cuarzo había una nota escrita con su letra apresurada. Tenemos que hablar. Arrugué el papel sin leer el resto y lo tiré a la basura. Ya habíamos hablado demasiado. Ahora era el momento de las acciones. Pasé el día contactando a una abogada especializada en bienes raíces y divorcios, una recomendación de una de mis clientas. La conversación fue clara, directa y, extrañamente, liberadora. Por primera vez estaba construyendo un plan para mi futuro, no para el nuestro. Una semana después, le presenté a Mateo los documentos que mi abogada había preparado. No en casa, sino en la neutralidad de una cafetería. Le entregué una carpeta que contenía una copia de la escritura de la casa, los extractos bancarios que mostraban la transferencia de mi fondo de herencia para el pago inicial, y una propuesta de disolución de bienes. Todo estaba desglosado en hojas de cálculo claras y concisas, muy parecidas a la factura que le había mostrado a su madre. Su rostro se puso pálido mientras leía. Vio, en blanco y negro, la realidad innegable de mi contribución. Vio cómo su narrativa de proveedor se desmoronaba ante la fría lógica de los números. «Sofía, por favor», susurró, levantando la vista del papel. «Podemos arreglar esto. Prometo que cambiaré. Mantendré a mi madre a raya. Lo que sea». Pero sus promesas sonaban como ecos de un pasado que ya no me interesaba revisitar. La relación con mis suegros terminó de la forma más predecible. Elena intentó llamarme una docena de veces al día siguiente, alternando entre mensajes de voz furiosos y otros falsamente conciliadores. No respondí a ninguno, simplemente bloqueé su número y el de Carlos. Unos días después recibí un correo electrónico de Carlos. Era breve y formal. «Lamentamos la situación del domingo», escribía. «Mateo nos ha explicado la perspectiva financiera. Espero que puedan resolver sus asuntos de la mejor manera.
No era una disculpa, sino una retirada estratégica. Habían perdido su influencia, su acceso a mi hogar y a mis servicios gratuitos, y estaban cortando sus pérdidas. Nunca más volví a saber de ellos directamente, y la ausencia de su toxicidad en mi vida fue como respirar aire puro después de años en una habitación sin ventanas. El destino de la casa, nuestro supuesto nido de amor y mi silenciosa prisión dorada, se decidió con la misma eficiencia sin emociones. Le di a Mateo 2 opciones, tal como me aconsejó mi abogada. Podía comprar mi participación en la propiedad, lo que significaba conseguir una hipoteca por casi el 80% del valor actual del mercado, o podíamos venderla y dividir las ganancias de acuerdo a nuestras contribuciones iniciales documentadas. Por supuesto, no podía permitirse la primera opción. Su salario, aunque bueno, no era suficiente para sostener la fachada de lujo que tanto le gustaba proyectar sin mi capital inicial. A regañadientes aceptó vender. Verlo firmar los papeles con el agente inmobiliario fue el verdadero final de nuestro matrimonio. No hubo lágrimas ni gritos, solo la firma silenciosa en un contrato que disolvía nuestro último vínculo tangible. Mateo se mudó 2 semanas después, mientras yo estaba en una reunión con un cliente. Cuando volví, la mitad de los armarios estaban vacíos y sus cosas personales habían desaparecido. Me dejó sus llaves sobre la encimera, junto a una nota que solo decía: «Lo siento». No supe si lo sentía por haberme humillado, por haber destruido nuestro matrimonio o simplemente por haber sido descubierto. Por lo que supe a través de un amigo en común, se mudó a un pequeño apartamento de alquiler cerca de su oficina. Un lugar funcional, sin el encanto ni el espacio de la casa que él llamaba suya. Su vida cómoda había terminado, pero no a mi costa, sino a la suya propia. Había querido presupuestos separados y había terminado con una vida separada. La casa se vendió rápidamente en el competitivo mercado de Miami. El día del cierre, recibí una transferencia bancaria por una cantidad que me garantizaba no solo la seguridad, sino la libertad. Con una parte de ese dinero, alquilé un hermoso loft en el barrio de Wynwood, con paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que inundaban de luz mi nuevo estudio de diseño. El resto lo invertí, siguiendo el consejo de mi abuela de construir mi propia independencia, no la de nadie más. Mi negocio floreció. Sin la carga de los almuerzos dominicales y la constante necesidad de buscar una aprobación que nunca llegaría, mi creatividad se disparó. Conseguí clientes más grandes, proyectos más ambiciosos. Mi hobby se convirtió en una empresa próspera. Hoy, cuando me siento en mi propio estudio, con mi tableta en el regazo, a veces pienso en esa cocina de cuarzo blanco. No con resentimiento, sino con una extraña gratitud. Fue el escenario de mi mayor humillación, pero también el de mi liberación. Ya no cocino por obligación, sino por placer. Comparto mi comida con amigos que aprecian mi esfuerzo y me llenan la casa de risas en lugar de críticas. Mateo, Elena y Carlos son ahora figuras lejanas, los personajes de una historia que parece haberle ocurrido a otra persona. No les deseo el mal, simplemente no les deseo nada. Ocupan 0 espacio en mi nueva vida, una vida que diseñé yo misma, con mis propias reglas y mis propios colores. El viernes por la noche ya no es un día que temo, sino uno que celebro. A veces pido comida de mi restaurante favorito, otras abro una botella de buen vino y trabajo hasta tarde en un proyecto que me apasiona, simplemente porque quiero. Miro a mi alrededor, a este espacio que es completamente mío, financiado por mi trabajo y mi herencia, y entiendo el verdadero significado de la riqueza. No está en una casa grande ni en una cena de 3 platos. Está en el silencio pacífico de una vida vivida en tus propios términos. Mi nombre ya no está en etiquetas improvisadas en un refrigerador. Está en la puerta de mi estudio, en mis facturas y en el contrato de mi propia felicidad. Y ese es un valor que nadie puede calcular ni menospreciar jamás. Si algo he aprendido en todo este torbellino, es que tu valor no es una opinión que otros puedan debatir. No es algo que se gana con la aprobación de un esposo, una suegra o nadie más. Es un hecho. Durante años permití que su percepción de mí definiera la mía. Dejé que su ceguera me hiciera sentir invisible, que sus críticas me hicieran sentir insuficiente. Creí que si trabajaba más duro, si cocinaba mejor, si administraba la casa a la perfección, finalmente verían mi contribución. Pero el problema nunca fue mi esfuerzo. El problema fue su incapacidad para verlo. La lección más grande no fue
y enseñarles mi valor a ellos, sino recordármelo a mí misma. La ironía de todo esto es que Mateo tenía razón en una cosa. Era hora de terminar con la vida cómoda a costa de otro. Solo que se equivocó de persona. La vida cómoda era la suya, construida sobre mi herencia, mantenida por mi trabajo no remunerado y adornada por mi esfuerzo emocional. Él y sus padres disfrutaban de los beneficios de una sociedad en la que solo uno de los socios pagaba el precio completo. Mi historia no es única. Millones de mujeres en todo el mundo son las socias silenciosas en sus propias vidas, aportando un capital invisible: tiempo, energía, amor, gestión, que nunca aparece en un estado de cuenta, pero sin el cual todo el sistema se derrumbaría. Aquella factura en mi tableta nunca fue realmente por los 350. Era una declaración de principios. Era la materialización de un límite que deberías haber trazado años atrás. Ponerle un precio a mi trabajo no era para volverme rica, era para demostrar que no era gratis. A veces, la única manera de que la gente entienda el valor de lo que haces es mostrarles el costo de no tenerlo. Los límites no son muros para mantener a la gente fuera. Son líneas que dibujamos para protegernos, para enseñarle al mundo cómo esperamos ser tratados. Y la lección más dura, pero más importante, es que eres tú quien debe sostener ese lápiz. Nadie más lo hará por ti. La verdadera fuerza no siempre llega con un grito. A veces, llega en el silencio de una decisión. Mi poder no nació en la confrontación, sino en la calma de aquella noche de viernes, cuando su humillación no encontró mis lágrimas, sino mi sonrisa. La sociedad nos enseña a las mujeres a luchar con emociones, a suplicar, a llorar, pero hay un poder inmenso en la lógica, en la calma, en usar las mismas herramientas del sistema que nos oprime para liberarnos. Mi tableta, mi juguete de dibujitos, se convirtió en mi espada. Mi conocimiento de los negocios, aplicado a mi propio hogar, se convirtió en mi escudo. No tuve que levantar la voz, simplemente presenté los hechos, y los hechos, a diferencia de las opiniones, no se pueden discutir. Y si tú, que me estás viendo, alguna vez te has sentido invisible, subestimada o dada por sentada, quiero que sepas algo. Tu contribución cuenta, incluso si nadie más lleva la cuenta. No necesitas esperar a que te humillen para empezar a valorar tu propio trabajo. Empieza hoy. Haz una lista mental de todo lo que haces, de todo lo que aportas. Conviértete en tu propia auditora, reconoce tu propio capital, porque el primer paso para que los demás te respeten es respetarte a ti misma con una convicción inquebrantable. Tu paz, tu dignidad y tu esfuerzo tienen un valor incalculable, y no necesitas el permiso de nadie para reclamarlo. Mi historia tuvo un cierre, uno que yo misma tuve que escribir, financiar y dirigir. Pero sé que hay innumerables historias como la mía que aún se están desarrollando, capítulos que se escriben cada día en cocinas y salas de estar de todo el mundo. La mía terminó con la venta de una casa, pero comenzó con la compra de mi propia libertad. Esa es una inversión que nunca se devalúa. Hoy mi vida no es perfecta, pero es mía, y esa propiedad es la única que realmente importa defender. ¿Alguna vez has tenido que ponerle un precio a tu paz para que alguien más la entendiera? Si mi historia sobre cómo convertí una cocina en una sala de juntas y una factura en una declaración de independencia te ha tocado de alguna manera, déjame un comentario contándome tu experiencia. Y si crees, como yo, que toda mujer merece que su valor sea reconocido y no descontado, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Juntas podemos asegurarnos de que más historias de mujeres que dejaron de servir la cena para empezar a servirse justicia sean escuchadas.